Y para eso le voy a pedir que vaya conmigo a la escritura en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 16, por favor. San Lucas 16. Vamos a leer, hermanos, desde el inicio del capítulo 16 y vamos a leer algunos cuantos versículos de este capítulo 16, quizás hasta el 10, hasta el 11 por ahí. ¿Me dice amén si está ahí? Amén. San Lucas número 16, ya saben que si no menciono la versión, siempre utilizo la 960. Dice la palabra de Dios: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo mucho es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confinará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estas palabras del Señor, hermanos. Permítanme hacer una oración. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por todo, Padre. Te rogamos para que nos bendigas en este momento en la meditación de tu palabra, Señor. Te rogamos para que tu palabra nos alumbre, nos ilumine, Señor. Alumbre nuestro entendimiento, pueda quedar claro, Señor, el mensaje de tu palabra, y podamos llevar este mensaje, Señor, a nuestra vida diaria, Señor. Ponerlo en práctica, ponerlo por obra, como es tu voluntad. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De las casi 40, hermanos, parábolas contadas por el Señor Jesucristo en los evangelios, alrededor de un tercio, es decir, una de cada 3 parábolas, tratan de alguna manera con asuntos de dinero. No es de extrañar que el dinero jugara un papel tan prominente en la enseñanza de Jesús. Hermanos, el dinero tiene un papel predominante en la sociedad, usted lo sabe, y en sus vidas, en las vidas de nosotros como individuos. Las personas, hermanos, pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando
en asuntos de dinero, pensando en sí, en dinero, en cómo ganarlo, en cómo gastarlo, sobre todo, en ahorrarlo, en invertirlo a veces, y algunas pocas veces obsequiarlo, ¿verdad? Y otras tantas pedirlo prestado. La preocupación generalizada, hermanos, con el dinero que domina a la sociedad actual, porque es así, genera ansiedad, codicia, egoísmo, avaricia, insatisfacción, idolatría, soberbia, envidia, etc. La Biblia, hermanos, por eso tiene mucho que decir, y lo ha dicho acerca del dinero, cómo obtenerlo, cómo valorarlo, cómo utilizarlo. William Barclay, hermanos, un teólogo, escritor famoso escocés, le llamó a esta parábola que acabamos de leer, muchos le dicen la parábola del mayordomo infiel, es como la titula la Sociedad de Biblias Unidas, pero él le llamó una buena lección de un mal ejemplo. La mayoría de los estudiosos de las Escrituras, hermanos, dicen que esta es una de las parábolas que dijo Jesús más difíciles de interpretar y de entender, y por eso muchos la han malinterpretado, han dado a entender cosas que no son lo que el Señor Jesús quiso decir por medio de esta parábola. El versículo 1, hermanos, nos abre el panorama primero de esta parábola. Luego de Jesús en el capítulo anterior, el capítulo 15, decir 3 parábolas, hermanos, con respecto a todas las personas a las que les habló. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Lucas que Jesús les habló prácticamente a todos, a multitudes, ¿verdad? Ahora el versículo número 1 del capítulo 16 nos deja ver que esta parábola fue dirigida a un selecto grupo. ¿Quiénes son? Sus discípulos. Aunque luego más adelante este capítulo, hermanos, un versículo que no leímos, el 14, nos dice que aunque iba dirigida a sus discípulos, había ahí unas personas, el versículo 14, que estaban parando oreja, ¿verdad? Casi no se nos da eso, nosotros, escuchando, ¿qué está diciendo, verdad? Escucharon, dice, otras personas mechonas ahí, el versículo 14, ¿sí? Usted lo tiene ahí, lo escucharon, hermanos, otras personas para los cuales en un inicio no iba dirigido, aunque Jesús, que lo sabe todo, sabía, hermanos, que los fariseos estaban también escuchando. El versículo 1, después de decirnos que esta parábola fue para sus discípulos, o que esto que dijo fue a sus discípulos, es una parábola, sabemos, dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y que fue acusado el mayordomo de disipar sus bienes. Ya entra Jesús a contar la historia, la parábola, y a esto nos deja algo interesante, hermanos, que ver. Bueno, nos habla de 2 personajes, nos dice que uno era un hombre muy rico y que a su vez él tenía a un mayordomo trabajando con él que había sido, hermanos, acusado ante él. O sea, alguien fue y le dijo, sí, esa persona que te sirve como mayordomo, que te administra tus bienes, eso es lo que significa mayordomo, está derrochando, está gastando el dinero, sí, en cosas que no son porque tú se las has mandado, sino porque él lo quiso hacer, ¿sí? Entonces, dice que este hombre, el rico, tenía una persona, tenía tanto dinero que era necesario tener un administrador, ¿sí? O un gerente de administración que le llevara todos sus bienes, que le manejara sus bienes. Y entonces nos dice que al final del día, como todo se sabe, hermanos, este hombre fue descubierto, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Hermanos, podemos tratar de engañar a otros, pero finalmente a Dios no podemos hacerlo. Dice el Salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás, ¿sí? Aunque esta parábola, hermanos, no está hablando específicamente de Dios, bueno, nos deja ver y podemos entender que no hay nada que hagamos nosotros, que así como este
mayordomo infiel hizo que no vaya a ser descubierto en algún momento, sino en esta vida, hermanos, en el juicio. Cualquier cosa que hayamos hecho, en esta vida va a quedar al descubierto. Eso pasó con este hombre, hermanos. Fue descubierto, ¿sí? Si bien es cierto, fue acusado por otros, finalmente esos otros lo descubrieron y entonces lo descubrieron en lo que estaba haciendo para con su amo, para con su patrón. Cuando el Señor lo llama a cuentas, hermanos, en el versículo 2, salud, podemos ver, dice que este hombre rico le llamó, ¿sí? Y le dijo: ¿qué es eso que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes ser más mayordomo. Este hombre, dicen algunos, que cometió un error, hermanos, porque no simplemente llegó, lo ocurrió en ese momento, le hizo cuentas, sino que le dijo, ¿sí?, que iba a revisarle las cuentas. Cuando le dice: da cuentas de tu mayordomía, no lo quitó, hermanos, del puesto que tenía como su mayordomo, como su administrador, sino que le dijo: te aviso que me están diciendo que andas malgastando mi dinero, necesito que me prepares un reporte de todo para revisarlo, ¿verdad? Y se fue y lo dejó. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Dice el versículo 3 que este mayordomo, hermano, se preocupó. Sí, dice, el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Eso muestra, hermanos, que él estaba preocupado, hermanos. Y luego dice: porque si me quitan este trabajo, esto que hago de administrarle los bienes a mi amo, dice, cavar no puedo, ¿sí? Esto de cavar nos dice que estaba diciendo: no la armo para el trabajo físico, ¿verdad? Y yo digo por dos, ¿verdad? Yo tampoco. Cuando estaba joven y no me gustaba la escuela, mi papá me dijo: te va a tener que gustar, porque tú no puedes hacer un trabajo físico, ¿verdad? Está más que demostrado. Entonces tienes que estudiar. Dice este administrador: no puedo cavar, y mendigar me da vergüenza. ¿Cómo no le daba vergüenza robar, verdad? Pero bueno, le daba vergüenza mendigar. Entonces, preocupado, este hombre toma una decisión, hermanos, para solucionar el problema en el que estaba, ¿sí? Y en el versículo 5 al 7 podemos ver qué fue lo que hizo, ¿sí? Habló a las diferentes personas que le debían a su señor, los llamó y les dijo: ¿cuánto le debes a mi patrón? No, porque le debo 1,000,000 de pesos. A ver, anótale ahí que le debes 300,000. Le firmamos los dos, porque yo soy el que manejo todo eso, y si mi firma vale. Todavía él, dentro de que había sido descubierto, todavía hizo estos ajustes con diferentes personas que le debían. Y llamó a otro: ¿y cuánto le debe? No, pues que 5,000,000 de pesos. Pues ponle aquí que uno, firmas tú, firma yo, arreglo las cuentas para que todo cuadre y vámonos, ¿verdad? Cuando tú llegues ya vas a deber menos. Y hay algo muy interesante con esta parábola que cuenta Jesús, hermano, que es lo que a muchos los ha confundido. El versículo número 8 dice que el amo, el que había sabido que este mayordomo estaba despilfarrando su dinero, cuando el amo se entera de estas cosas que hace, de ajustarle las deudas a las personas que eran sus acreedores, hermanos, dice... ¿Qué dice? Que se enojó con él, que lo golpeó, que lo metió a la cárcel. No, dice algo muy interesante, hermanos. Dice: alabó el amo, o sea, el hombre rico, al mayordomo por haber hecho sagazmente. Y luego dice Jesús: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí está el punto de controversia, hermanos, que muchos han malentendido. El amo, hermanos, nos dice, el amo admiró la sagacidad, admiró la astucia del mal administrador, del administrador deshonesto, del mayordomo infiel. Pero jamás nos dice en la Escritura que haya alabado su deshonestidad. Eso está claro. Jamás dijo: ay, te alabo porque eres deshonesto. No, lo alabó por su astucia y por su sagacidad, porque era abusado, porque de un problema en el que estaba encontró la manera de hallar una solución.
¿Por qué hizo esto, hermanos? Al final del versículo 7 dice que llamando, él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80, y alabó el amo al mayordomo, perdón, el versículo 8, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces. Y eso es parte de lo importante que tenemos que tomar en cuenta. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Primero, el mayordomo malvado, el mayordomo deshonesto, hermanos, el administrador fue alabado por su astucia. Y después de eso Jesús dice que estas personas, hermanos, evidentemente no está hablando Jesús de una persona creyente o obediente de la voluntad de Dios, y los compara con los hijos de luz. Los hijos de luz, entiéndase, el pueblo de Dios. Y Jesús está diciendo que los incrédulos son más sagaces y más astutos que los hijos de Dios. Y esa es parte importante. Tome nota ahí, estemos ahí en ese punto. ¿Sí? Ahorita vamos a eso. Este administrador, ¿qué fue lo malo que hizo, hermanos? Lo malo que hizo fue a que fue hallado en deshonestidad, despilfarrando dinero que no le pertenecía. Eso es robar, no hay otra manera de decirlo. Pero luego, cuando llama a las personas que le debían a su señor, hizo otra cosa indebida para con su señor, ¿sí? Para con su señor hizo algo indebido, porque ahora resulta que las personas ya no le debían 100, 200 o 1000 pesos, sino le debían la mitad o un porcentaje considerablemente mayor, ¿sí? Un 20, un 30% menos. Entonces, volvió a hacer algo en contra de los intereses de su amo, de su patrón, ¿sí? Entonces, por esa razón, no lo alaba el amo, sino que lo alaba por lo que él buscaba, lo que el mayordomo infiel buscaba con esa acción. El versículo 4, hermanos, ahí está. ¿Por qué fue alabado? Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, cuando me corran, ¿sí? Cuando me despidan, dice, todos estos a los que llamé, que está descrito en el versículo 5, 6 y 7, todos estos me reciban en sus casas. Fue alabado no por el hecho de ser deshonesto, sino porque sagazmente encontró una solución a sus problemas. ¿Y cuáles eran los problemas? Evidentemente lo iban a correr, ¿sí? Eso es lógico, ¿verdad? Cuando a alguien lo encuentran haciendo un acto deshonesto en su trabajo, la consecuencia lógica es que lo corran. Él sabía que lo iban a correr cuando le fueran a revisar, y entonces volvió a afectar a su señor, pero buscando un beneficio futuro para él, ¿sí? Una conveniencia para él, y esa es, voy a perdonarle a los que le deben a mi patrón dinero para que cuando ya éste me corra, ¿sí? Yo quede bien con ellos. Y eso fue lo que hizo. Oye, no, pues ya no le debes tantos barriles de aceite, ya le debes tanto. Oye, y luego, ¿cómo no se? No te preocupes, más adelante yo te diré, ¿verdad? Y al otro que le perdonó la mitad, oye, no, pues muchas gracias por este gran favor que me has hecho, y ya todo está bien. No, sí, todo está bien, anotamos aquí, ya yo decido y ya le debes menos a este cuate. Oye, pero ¿quieres algo? ¿Necesitas algo? No, más adelante yo te lo diré. Él se preparó, hermanos, para su futuro. Él no pensó en ese momento lo que le venía, sino que él pensó qué tenía que hacer para lo que venía más adelante. Él preparó su situación futura y buscó su conveniencia futura, ¿sí? Resolvió el problema en el que se encontraba metido por ser deshonesto, ¿sí? Pero en esa situación, con sagacidad y con astucia, encontró una manera de salir adelante en el futuro. Eso es lo que alabó su Señor. Y ojo con esto. En ninguna parte tampoco de la parábola Jesús está diciendo que esto sea correcto. Jesús no está diciendo que este es un buen ejemplo y que entonces todos los cristianos deben de ser deshonestos con sus patrones y robarles para un beneficio personal, ni para el futuro ni para el presente. No está eso en la Escritura. Eso tiene otra intención, ¿sí? Que es lo que vamos
a ir descubriendo y estamos analizando. Dicho de otra manera, hermanos, esta parábola nos dice que debemos ser como el mayordomo, pero que no debemos serlo al mismo tiempo. ¿Sí? Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, el Señor Jesús dijo, los hijos de este siglo son más astutos y son más sagaces que los hijos de luz. ¿Sí? Él lo dijo abiertamente. Jamás dijo que los hijos de luz tengamos que ser deshonestos como este mayordomo infiel. Esa parte nos debe quedar clara. Entonces, hermanos, dice este pasaje que los incrédulos, son astutos para sacar ventaja de los negocios, de su trabajo, para su provecho. ¿Sí? Y dice que los hijos de Dios, hermanos, no son astutos ni son sagaces para hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Los hijos de luz no viven para su beneficio como el mayordomo infiel. El mayordomo infiel sacó provecho para su conveniencia. Dice Jesús que los hijos de Dios no son así, no son sagaces para sacar provecho, no para su beneficio, porque sabemos que los hijos de luz, el pueblo de Dios no vive para su beneficio, porque Él nos creó para su gloria y para su honra. Entonces dice Jesús que las cosas que hacemos en esta vida, de las cosas de las que participamos, no utilizamos de sagacidad y astucia para beneficio, para el engrandecimiento de la obra del reino eterno que el Señor ha preparado. Eso es lo que está diciendo. Ahí les va. ¿Qué aplicación y enseñanza tiene para el pueblo de Dios esta parábola? ¿Queda claro que ser deshonestos no? Sí, ¿verdad? Porque no hay alabanza en ello, en ser deshonestos. Tan es así que hay una consecuencia, ser despedido. ¿Sí? En algunos otros casos, si así lo amerita, ser encarcelado, ¿verdad? Ser preso. Pero en este caso entendemos que hay una consecuencia mala, ser despedido, ser quitado, ¿sí? Ser quitado de ese cargo, por lo cual es claro que Jesús no habla de que el mayordomo infiel haya actuado correctamente. Eso nos debe de quedar claro. Pero ¿qué aplicación y enseñanza tiene para nosotros como pueblo de Dios, hermanos? Bueno, el punto es que el hombre malvado, hermanos, era astuto para usar el dinero para sus propios intereses egoístas. ¿Cuánto mayor, y es una pregunta, cuánto mayor deberían los creyentes justos, ¿sí? ¿Cuánto mayor deberían, hermanos, usar todas sus posesiones, su inteligencia, su trabajo, sus capacidades para el reino de Dios? Es lo que está diciendo el Señor. Este hombre era astuto, era habilidoso y utilizó esas habilidades, esos conocimientos que tenía de administración, de lo que fuera, para hacer ajustes, ¿sí? Hacer que le debieran menos las personas a su patrón y luego ser beneficiado en el futuro. Dice el Señor que los hijos de Dios, hermanos, tenemos que usar todo lo que Él nos ha dado, posesiones, capacidades, dones, talentos, habilidades, para utilizarlos para su reino. Por eso el Señor Jesús dice que los hijos de este siglo son más astutos y más sagaces que nosotros, los cristianos. Tenemos que imitar de este hombre, hermanos, muy pocas cosas, pero tenemos que imitarlas, ¿sí? Tenemos que ser ingeniosos, tenemos que tener astucia para el uso de los recursos, y ahí el nombre, injustos, ¿sí? ¿Por qué Jesús dice que debemos hacer, ¿sí? Con las riquezas injustas algo correcto? Hacer tesoros con las riquezas injustas, en el versículo 13, hermanos. No está diciendo Jesús que ganemos el dinero deshonestamente, injustamente, y que entonces con eso hagamos buenas obras. No. Las riquezas injustas, hermanos, son llamadas injustas por una razón muy sencilla. Vivimos en un mundo caído, en un mundo controlado por el malo, por el enemigo de Dios, y entonces vivimos en un mundo injusto.
Las riquezas que ganamos, por ende, hermanos, Jesús les llama riquezas injustas, porque vivimos nosotros en un mundo que es injusto. No le está llamando que debemos ganar dinero deshonestamente. Muchos malentienden ese tema, malentienden ese punto y dan a entender como si Jesús, como si la palabra de Dios estuviera alabando a un hombre deshonesto. Pero eso no es así, hermanos. Eso debe de quedar claro. Desde una perspectiva teológica, hermanos, este pasaje, ¿sí?, se traduce que los creyentes deberían ser astutos en el uso de los bienes terrenales, que son temporales, para propósitos espirituales, que son eternos. ¿Sí? Dice el Señor, sean astutos, sean inteligentes, sean sabios en cómo utilizan sus bienes terrenales para propósitos espirituales, hermanos. Aprendan, sean astutos para servir a su Señor, para servir al reino de Dios. Este hombre se servía a sí mismo, nosotros no. Nosotros no nos servimos a nosotros mismos, nosotros le servimos a nuestro Señor. Y el Señor espera que seamos astutos, sabios e inteligentes para utilizar los recursos que están en nuestra mano astutamente para servir al reino de Dios. Se da por entendido, hermanos, que un mayordomo, un administrador incrédulo, infiel, no creyente, mundano, va a utilizar sus cosas que tiene para sus gustos, sus beneficios. Y se da por entendido que un cristiano va a utilizar sus bienes, sus recursos, sus capacidades, sus habilidades para su Señor. Si es así, ¿verdad? Porque para eso vivimos, para el Señor. Entonces el Señor espera que seamos astutos, que seamos sabios, que seamos inteligentes, hermanos, en el uso de los recursos que tenemos en nuestra mano para el futuro. ¿Cuál era el futuro, hermanos, que el mayordomo infiel estaba preparando? Él se estaba preparando para un futuro que, si bien es cierto, venía más adelante, era un futuro meramente terrenal, un futuro meramente temporal. Él estaba asegurando su bienestar en el futuro, pero en esta vida, en este mundo material. El Señor espera que nosotros usemos de inteligencia, sabiduría y astucia, hermanos, para usar los recursos que tenemos a nuestra mano para un futuro, pero no un futuro terrenal, pero no un futuro temporal, sino para un futuro celestial, para un futuro eterno. Los hombres, dice el Señor, hacen todo lo que está a su alcance para asegurar su bienestar terrenal, porque son terrenales, porque solamente en eso piensan, en lo terrenal. Pero los hijos de Dios, ¿sí?, no pensamos en eso, no pensamos únicamente en lo terrenal. Nuestro pensamiento, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos no debe, ¿sí?, no debería estar pensando en un plano meramente terrenal, como piensan los incrédulos, como piensan las personas que se limitan a este único pensamiento. El Señor da por entendido en esta parábola que sus hijos tienen su pensamiento en un futuro, sí, como el mayordomo, pero en un futuro espiritual, en un futuro celestial y no en un futuro meramente terrenal. Él estaba asegurando su existencia terrenal, su comodidad, que le recibieran en las casas, que le dieran de comer, que le pagaran el favor que les había hecho al perdonar las deudas para poder tener que comer, porque no era bueno para trabajar físicamente y porque no quería andar pidiendo dinero. Él le estaba asegurando su futuro. El Señor espera de nosotros eso, hermanos, que pensemos más allá, que pensemos en nuestro futuro, que pensemos hacia adelante, pero no en esta vida, sino en la venidera. Poned la mira en las cosas de arriba y no
en las de la tierra. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Queda claro esa parte, hermanos? Amén. El Señor nos está diciendo que tenemos que prepararnos, hermanos, porque hay un futuro, ¿sí? La palabra de Dios nos deja ver eso. La acción anticipada de este mayordomo, hermanos, para asegurar su futuro después de ser despedido, representa, ¿sí? Tiene esa representación de nosotros, hermanos, de un llamado para nuestros hijos, para prepararnos, porque así como él fue juzgado y fue despedido, entendemos claramente eso, hermanos, nosotros sabemos que en un futuro, hermanos, vamos a estar todos compareciendo delante del tribunal de Cristo y no nos hallemos nosotros con las manos vacías, no nos hallemos nosotros sin recompensa, sin corona, ¿sí? La salvación el Señor nos la ha dado, pero Él espera de nosotros que los recursos que nos ha dado, hermanos, los dones, los bienes, las posesiones, la familia, los talentos, todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, que nos ha dado, hermanos, lo utilicemos para su servicio, porque un día, hermanos, vamos a ser llamados a cuentas. Este hombre fue llamado a cuentas. Él se preparó sabiendo que lo iban a despedir. Nosotros vamos a ser llamados a cuentas. Tenemos que prepararnos, hermanos, sabiendo que va a haber un juicio. Todos vamos a comparecer, dice la palabra, delante del tribunal de Cristo. ¿Está usted preparado para ese futuro, así como se preparó el mayordomo? No quiero decir deshonestamente, él hizo lo que tenía que hacer para asegurar su futuro. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para cuando vayamos después de esta vida delante del Señor? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que ha puesto sobre nuestra mano el Señor? No cosas deshonestas, obviamente, no, pero cosas inteligentes, cosas sabias, así como este hombre, hermanos, para servirle al Señor. Quiero enfatizar, hermanos, en el asunto de lo que Dios ha encomendado en sus manos. Un mayordomo, hermanos, decía ahorita, y lo hemos enseñado, y usted lo sabe, y con la Escritura se puede dar cuenta, un mayordomo no es dueño de las cosas que administra. Un mayordomo es meramente un siervo que está al cuidado de los bienes que son de su Señor, de su amo. Bueno, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros somos eso justamente. Somos mayordomos. Somos mayordomos. Que las cosas que pensamos que tenemos, ¿sí?, no son nuestras, son de nuestro Señor. La Biblia lo dice claramente, del Señor es la tierra y su plenitud. El Salmo 24, el mundo y los que en él habitan. Ageo, le dijo el Señor al pueblo, mía es la plata, mío es el oro. ¿Sí? Todo lo que hay, lo que pensamos que tenemos, a veces nos confundimos, es normal por la manera de ser y de pensar, hermanos, pero a veces nos confundimos cuando decimos, pues es que yo tengo tanta cosa, tengo esto, lo hacemos en automático y es algo normal porque estamos acostumbrados a pensar así. Cuando me dicen a mí, ¿cuánto tienes? O ¿cuántos hijos tienes? O ¿cuántas cosas tienes? O ¿qué propiedades tienes? Y entonces pues decimos, ¿verdad? No, pues tengo esto, tengo tantos hijos, tengo esta propiedad, tengo este carro. Es algo normal, hermanos, que decimos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que somos administradores. Lo hemos enseñado, lo hemos dicho. Somos administradores, somos mayordomos, hermanos. Somos mayordomos de un Señor que es dueño del universo entero. Así que el pensamiento debe de ser, esto que tengo,
que ha sido encomendado en mi mano, que me ha sido dado a cuidar, ¿sí? Lo voy a utilizar para servir a mi Señor. Si voy a invertir algo, si voy a ahorrar algo, si voy a utilizarlo de esta o tal manera, debe ser pensado porque hay un propósito más grande que lo que voy a hacer específicamente. Si voy a multiplicar lo que he recibido en mi mano poniendo un negocio, poniéndolo a trabajar, es porque dentro de eso que voy a hacer hay algo en beneficio. ¿Para quién? Para el dueño de eso que estoy usando, para mi Señor. Porque yo soy el administrador, ¿sí?, de los bienes que le pertenecen a un Señor. Y ese es un problema, hermanos, que tenemos que decirlo, tenemos que reconocerlo. Nos cuesta trabajo entender, creer, aceptar, vivir de esa manera, pensando que todo lo que tenemos, ¿sí?, si es que tenemos algo, no es nuestro. Oye, pero y tanto esfuerzo y mi casita y pues, no, pues y luego viene y me dice ese compa que no es mío, nada, pues entonces ya no voy a echarle ganas al trabajo porque pues todo el mundo no va a ser mío. Bueno, la palabra de Dios nos dice, hermanos, y la experiencia nos dice que todo eso no es nuestro. Absolutamente nada es nuestro. Le hicieron una pregunta en una ocasión a una persona que era el albacea de la herencia de otro, y le dijeron, oye, y todo lo que tenía lo dejó, ¿verdad? A tal y tal, y él no le prestó atención a quién se lo había dejado, sino a la primera parte. Y le dice, sí, en efecto, todo lo que tenía lo dejó. Todo. No se pudo llevar nada. Absolutamente nada, porque así como venimos a este mundo, hermanos, así justamente vamos a regresar. Hay una idea con respecto a este asunto de hacer uso de las riquezas injustas, hermanos, de las cosas que son encomendadas para nosotros en la palabra de Dios, cuando Jesús también dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Dice hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo si vivimos en la tierra? ¿Cómo podemos hacer un tesoro allá, hermanos, si estamos aquí? ¿Cómo? No, a algunos puede ser que no les queda claro. Bueno, voy a terminar con 5 principios, hermanos, para poder hacer tesoros en el cielo, para ser un mayordomo que sirve al Señor, un mayordomo fiel y no un mayordomo infiel como este hombre que nos dice aquí. El primero, hermanos, es el principio de propiedad, y de hecho ya lo dije. El principio de propiedad. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos, es la parábola de los talentos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La palabra sus bienes no es sus bienes de sus siervos, es sus bienes del Señor. Así que el Señor nos ha entregado sus bienes de Él, ¿sí? Así como el hombre lo hizo con los siervos en la parábola de los talentos y le dio a uno 5, a uno 2 y a uno 1. Y un día regresó y les pidió cuentas. ¿Qué hiciste con mis bienes? Te los dejé, me fui mucho tiempo después regreso. ¿Qué hiciste con mis bienes? No dice con tus bienes, con mis bienes. Así ha hecho el Señor con nosotros. Así como este hombre de la parábola de los talentos llama a cuentas a estos hombres de lo que habían hecho con sus bienes de el Señor que les había encomendado, un día el Señor va a hacer eso mismo con nosotros, ¿sí? Y eso es claro, ¿verdad? Y ese es el reino de los cielos. La parábola dice específicamente, así es el reino de los cielos. En el reino de los cielos así va a ser, hermano. Cuando vayamos a juicio delante del Señor, hermanos, juicio para recompensa, ¿sí? No para justificación, porque
estamos justificados, hemos sido salvos por el Señor, pero cuando vayamos el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con los bienes que te di? Señor, me diste 5 talentos, los multipliqué, los puse a trabajar, aquí están estos 5 talentos y aquí están otros 5 talentos que gané, dijo uno. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también sabemos que hay uno que dijo, pues esto me diste, Señor, pero pues tuve miedo y lo escondí porque tú eres hombre duro, ¿sí? Excusas. Y que ciegas donde no se... Excusas. Es que, Señor, estaba muy ocupado. Es que pues hay que trabajar, Señor. Y pues en el trabajo trabajaba 14 horas diarias y luego horas extras y a veces los fines de semana. ¿Qué hiciste con los bienes que te di? Es que, Señor, pues la verdad la vida no es fácil, estaba muy ocupado, pero mira, iba a la iglesia, no siempre, pero iba. ¿Qué hiciste con los bienes que te di? No, pues es que los escondí. Ah, okay. Y ustedes saben lo que dice el Señor a ese hombre, que no usó los bienes que el Señor le encomendó. Cuando lo llamó a cuenta, ¿saben lo que hizo el Señor? ¿Sí? Así que, hermanos, el principio de propiedad, los bienes, principio número 1, pertenecen a Dios. Los bienes pertenecen a Dios. Él las encomendó, los entregó en nuestras manos para cuidarlos, pero también para usarlos sabiamente, para su gloria, para sus propósitos, no para los nuestros. Nosotros tenemos nuestros gustos, tenemos nuestros deseos, pero hay propósitos eternos que el Señor tiene y sus bienes son para eso. Este es un principio, hermanos, fundamental de la mayordomía bíblica, y lo digo primero porque hay muchas personas que no están de acuerdo con eso. Por eso lo digo primero, porque si con este no están de acuerdo, no tiene caso que digan los otros 4, ¿sí? Que los escuchen. Hay personas que no están de acuerdo, hermanos. Él creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1. Todos tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, dice el Salmo 89. Deuteronomio 8 es más claro, hermanos. No se te ocurra pensar, dice el Señor, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda el Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo número 8, hermanos. Nuestra forma de pensar, hermanos, limita esto, a entender que somos mayordomos y a tener un pensamiento eterno, futuro, en el cielo, en el reino de Dios. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Es complicado decir cuando me preguntan cuánto tienes o qué tienes. Para mí es complicado decir, tengo que decirlo. No, pues yo no tengo nada, la verdad. Tengo ahí una cosa que el Señor me encomendó, decirle a la gente. Es complicado, una forma natural de responder es decir, tengo esto, y empezar a sentirse grande, ¿verdad? Es algo que está en nuestra naturaleza. Pero, hermanos, debemos de entender que los hijos incluso un día se van a ir de la casa, y que si están en nuestra casa es para prepararlos para que puedan irse de la casa y vivir sin la autoridad y la protección de sus padres, porque ellos ahora van a ser autoridad y van a tener que proteger a sus hijos, que un día el Señor les va a encomendar. Ese es el pensamiento que debemos tener, ¿sí? Si me dicen, ¿tienes algo que sí es tuyo? Sí, ¿saben qué? Sí, tengo un pedacito de terreno, hermanos, que mide 2.25 de largo por 1.5 de ancho. Yo quería uno un poco más, pero no hay, tengo que usar 2 si quiero otro, ¿sí? Y es un pedazo de terreno que tengo ahí en Jardines del Cielo. Ese sí es mío. Y ahí voy a quedar. Va a quedar mi cuerpo, ¿sí? Porque mi espíritu va con el Señor. Eso es lo único que puedo decir que tengo, porque ahí adentro no va a caber nada. Con dificultad voy a caber yo, entonces no me van a poder poner ninguna otra cosa ahí adentro. Como los faraones, ¿verdad? Que los enterraban con los tesoros y esas cosas. El principio de propiedad, hermanos, recuérdelo, grábelo, vívalo, piense de esa manera. Lo que tengo es del Señor.
Claro, el mayordomo puede hacer uso de los bienes de su señor, ¿sí? Puede vivir bien, vivir en la casa de su señor, hacer uso de las cosas de su señor, multiplicar el dinero, las ganancias, las propiedades de su señor, ponerlas a trabajar. El Señor espera eso, pero y vivir y tomar de eso y vivir bien, honestamente, pero finalmente son de su Señor, para su gloria, para su honra. El principio número 2 es el de capacidad, hermanos. Esto también nos ayuda mucho para entender el asunto de la mayordomía. Muchas personas viven amargadas, quejándose porque no tienen más, si se esfuerzan, si trabajan, si esto, si lo otro. Mateo 25:15, hermanos, dice que el Señor le dio en la parábola de los talentos a cada uno, ¿sí? A uno 5, a uno 2, a uno 1, según su capacidad. El Señor sabe, hermanos, en su sabiduría nos conoce mejor y sabe de lo que somos capaces, lo que podemos o no manejar. Así que en eso descansemos. Hagamos la parte que nos toca, trabajemos, esforcémonos, encomendémonos al Señor, hermanos, y Él nos va a capacitar a cada uno con diferentes ministerios, dones, habilidades, propiedades, recursos para sus propósitos. Descanse en eso, no se compare con los demás. ¿Por qué a mi compañero en el trabajo que no es cristiano le va mejor que a mí? No se compare, hermanos. No se compare. El Señor le ha dado a uno según su capacidad. No permita que la codicia y la envidia tomen control de usted, hermanos. Amén. Dice Proverbios 30, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, no me des riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Yo conseguí esto. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que el segundo principio, hermanos, es de capacidad. A cada uno el Señor nos ha dado, nos ha encomendado lo que Él ha decidido en su voluntad y que sabe que somos capaces de manejar. El tercero, el principio de contentamiento, lo hemos enseñado muchas veces, lo hemos enseñado. Esto puede sonar redundante para los que estuvieron en las clases de salud financiera, ¿sí? Porque es un resumen concentrado de todo eso, ¿sí? Por eso veo al hermano Jesús que dice, eso ya lo sabía, ¿verdad? Porque él sí estuvo en todas las reuniones de salud financiera. Hermanos, el principio de contentamiento, dijo el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Principio de propiedad, principio de capacidad, principio de contentamiento y el 4 es principio de fidelidad. Este mayordomo era infiel, no fue alabado por su deshonestidad, sino por su astucia, por el uso para el futuro, que es lo que el Señor espera, que nosotros seamos sabios para lo que nos aguarda en el futuro, para que hagamos tesoros en el cielo, sirviéndole a los demás. El principio de fidelidad, hermanos, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, ¿sí? Tenían mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús dijo, hermanos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. He platicado con personas y a mí me pasó este pensamiento, hermanos, y se los digo con toda sinceridad, con toda honestidad. Pensamos, cuando tenga un nuevo puesto, cuando tenga un nuevo sueldo, si me saco la lotería, Señor, te doy la mitad. ¿Sí?
en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, no tenemos que esperar a que tengamos un puesto mejor, un sueldo mejor, que reciba una herencia, que se saque la lotería y que entonces cuando tenga mucho dinero va a aportar a la iglesia. No necesita un nuevo sueldo, no necesita un nuevo trabajo, no necesita un nuevo puesto. Lo que necesitamos, ¿sabe qué es, hermano? Es un nuevo corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La semana pasada, hermanos, mostrábamos los proyectos que tenemos en la visión como iglesia para los próximos 10 años. Y está padre, ¿verdad? Bueno, yo espero que le emocione, hermanos, yo espero que le motive. Hay veces que me despierto, hermanos, en la noche, de madrugada, que no puedo dormir y estoy pensando, a veces muchas tarugadas también, ¿verdad? Porque ya ve cómo es uno. Pero hay veces que empiezo a pensar, hermanos, a soñar despierto y veo lo que el Señor quiere hacer con esta congregación. Lo pone el Señor en mi mente, en mi corazón y pienso, Señor, ¿qué más podemos hacer para servirte? Hermanos, es mi deseo y el deseo de Dios, por supuesto, y obviamente el deseo del hermano Alfredo. Y ahora otro hermano ahí que también se nos ha unido en nuestras loqueras. Ayer andamos ahí pensando cosas positivas, obviamente, buenas. ¿Qué hacer para servirle al Señor, hermanos? ¿Qué hacer para servirle a la comunidad? Los hijos de este siglo son astutos, negocian, multiplican sus riquezas para su beneficio, para sus futuras generaciones, para su corazón. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿Qué estamos comprando, vendiendo para nosotros mismos? Nada más, como los hijos de este siglo, nosotros somos hijos de luz, dijo Jesús. Debemos ser astutos, negociar, pero pensar en esto, ¿cómo lo voy a usar? ¿En qué le voy a servir a mi Señor con esto? Voy a vivir bien claro como el mayordomo que soy. El mayordomo vive de los bienes de su Señor, pero siempre piensa que son de su Señor. No piensa que son de Él, no se los va a llevar. Un día el Señor va a venir y le va a decir, échame lo que te dejé encargado. Así que, hermanos, pensemos así. No necesitamos un nuevo puesto, necesitamos un nuevo corazón. Los proyectos que vienen así lo requieren, así lo demandan. Ojo, no estamos esperando que entre nosotros solamente podamos hacer todo eso, no. Son proyectos que requieren mucho, pero el Señor va a proveer, hermanos. El Señor va a proveer. Utilicemos la inteligencia y la astucia que tenemos para servirle. En lo personal puedo decirle que a mí me gusta andar haciendo eso con los hijos de este siglo, sableándoles dinero para el reino de Dios. Es una de las cosas para las cuales el Señor me ha mandado. Y maravillosamente ha abierto puertas, hermanos, y maravillosamente le digo, oye, ¿sabes qué? En la iglesia vamos a hacer una misión y vamos a darle de comer a unos niños y a unas personas, y luego, pero se necesita construir un edificio. Ok, y luego, pues no tenemos. ¿Cómo le vas a hacer tú para servir al Señor y agradecerle por todo lo que ha hecho por ti? ¿Cómo vas a hacer? No, pues sí, ¿verdad? Sí. Y luego, ráscate chango, ¿verdad? ¿Sí? Y luego voy con otro y, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto en la empresa, ¿sabes? Deberías de participar y agradecer por lo que Dios te ha dado. Deberías ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Bueno, eso se ha conseguido así, hermano. Con personas que no son cristianos, pero porque a alguien fue y los incomodó, ¿sí? Utilizó de su posición que Dios le dio, ¿sí? Para ir a incomodarlos y decirles, oye, ¿qué vas a hacer para servir al Señor, a Dios, en el que dices que crees y que dices que tienes lo que tienes por Él? ¿Qué vas a hacer? Bueno, el Señor espera eso de nosotros, hermanos. Cada uno conforme a sus capacidades, a sus habilidades, a la posición en la que está y en lo que tiene, sírvale al Señor para su futuro. Es su Señor, es dueño de lo que usted tiene. Acéptenlo, acéptenlo. Le va a ser más fácil.
Y el quinto principio, hermanos, después del de fidelidad, es el principio de generosidad, que está muy ligado, hermanos, con este asunto. El principio de generosidad. Proverbios 22 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Juan, hermanos, primera de Juan 3, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Es una pregunta. No se puede decir, ¿sí? No se puede. Hay que ser generosos, hermanos. Nada de lo que tenga usted se lo va a llevar. Absolutamente nada. Pero si usted aporta para el reino de Dios, hermanos, es la mejor manera de transferir nuestros bienes a la eternidad. Es una transferencia que hace, hermano. Lo que usa en esta vida para los propósitos de la obra, para Dios, es como si estuviera haciéndose una transferencia allá en la cuenta que tiene en el cielo, ¿verdad? Y ojo, que no predicamos prosperidad aquí en este lugar, ¿sí? Dios nos libre de eso, de predicar prosperidad y decir que si usted trae aquí un peso, el Señor le va a dar dos. No, ya recogimos, no recogemos la ofrenda, pero no es por eso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no predicamos de esa manera, hermanos. Y hay una ventaja: el hermano Alfredo no le gusta mucho, le incomoda predicar del dinero, sí, porque se presta a eso, ¿verdad? Pero a mí no, hermano. A mí me encanta esto, hermano. Sí, me encanta. Gracias a Dios que no me pagan de la ofrenda que se recoge, pero el Señor me paga de otros lados y me paga bien, ¿sí? Me sustenta, hermanos, porque es poderoso, porque es misericordioso y es infinito, no tiene límites. Así que, hermanos, no piense me están pidiendo otra vez, no piense en qué va a hacer para servir a su Señor y prepararse para el futuro como el mayordomo infiel, pero usted siendo un mayordomo fiel, prepararse para el futuro que el Señor tiene guardado para usted en la vida eterna, hermanos. Si eres seguidor de Jesucristo, si te has negado a ti mismo, si has tomado tu cruz y estás verdaderamente siguiendo a Cristo, si le has entregado tu vida como aquel administrador, lo que administras es del Señor. Tú no eres dueño, eres un administrador. Él te ha entregado en tu mano lo que poseía y se lo ha dado a Cristo, y Cristo lo entregó en tu mano. Ahora, en obediencia, en gratitud a eso, hermano, reconócelo, que Él es dueño de todo. Reconócelo, entrégaselo, hermanos, y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. No es una promesa vacía, no es predicación de la prosperidad, es alguien que ha entendido eso, hermanos, que te lo dice, pero te lo dice más la palabra del Señor, que es perfecta, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta, Señor, porque nos alumbra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, a creerla para poder vivir practicándola, Señor. Nos encomendamos a ti hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.